La siguiente conferencia magistral, titulada Avances en la zonificación del peligro y evaluación del riesgo asociado a fracturamientos por subsidencia, estará a cargo del doctor Jesús Pacheco Martínez, investigador del Departamento de Construcción y Estructuras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El doctor Pacheco es consultor en geociencias y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es egresado de la Facultad de Ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2001 obtuvo el grado de maestro en Ciencias en Ingeniería Estructural por la Universidad Autónoma de Querétaro, con la tesis Fractales en Ingeniería Sísmica, y en 2007 el doctorado en Ciencias en Exploración Geofísica por el Centro de Geociencias de la UNAM, con la tesis Modelo de Subsidencia del Valle de Querétaro y Predicción de Agrietamientos. Durante el 2005 se desempeñó como profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. En el periodo 2003 a 2005 como profesor de asignatura en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De 2006 a la fecha es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y a partir del 2008 es director de proyectos y socio fundador de Consultores en Geociencias Aplicadas SC, empresa especializada en servicios de geofísica aplicada a proyectos de ingeniería civil, evaluación de riesgo geológico y aplicaciones de ciencias de la Tierra. Algunas de sus participaciones son 5 artículos en revistas en índices internacionales, 3 más con arbitraje, 16 artículos en extenso en memorias de congresos, 5 capítulos en libros, 1 libro, 3 tesistas graduados, 2 en maestría y 1 en licenciatura, 4 tesistas en proceso de graduarse, 3 de maestrías y 1 de doctorado, 3 proyectos institucionales con financiamiento externo, 2 guías en excursiones científicas y más de 30 resúmenes en congresos. Para recibir al doctor Jesús Pacheco Martínez, solicito un fuerte aplauso de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Primero quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación y pues como lo dijo el maestro presentador, soy profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, y de 8 de la noche a 6 de la mañana soy consultor en geociencias independiente. La presentación que voy a hacer el día de hoy es una recopilación de varios trabajos que he presentado en otros congresos y algunos resultados aún no publicados y que tienen que ver con el proceso de subsidencia en valles aluviales. Por favor. Bien, esta presentación la dividí en esos 4 puntos. Voy a abundar mucho en el punto 2, que es propiamente la parte densa de cómo hay que considerar el problema para poder proponer un buen mapa de peligro y tratar de hacer una aproximación a una zonificación de ese peligro y también tratar de hacer una aproximación a la evaluación del riesgo por subsidencia. La que sigue, por favor.
Comenzamos tratando de explicar qué es subsidencia y cuáles son los fracturamientos a los cuales me estoy refiriendo. Ya el maestro José Castillo pues nos habló de unos de ellos. Son fracturamientos, o mejor dicho, hundimientos asociados a la disolución de rocas carbonatadas. Yo voy a hablar de otro tipo de hundimientos y otro tipo de fenómeno asociado a esos hundimientos, que son los fracturamientos del terreno. La que sigue, por favor. Bien, primero que todo, ¿qué es subsidencia? Bueno, pues no es otra cosa sino el movimiento descendente del terreno con referencia a un datum, es decir, a un nivel de referencia. Las causas que pueden producir ese descenso de la superficie del terreno pues son muchas. Voy a hablar brevemente de dos. Una ya la abordó el maestro Castillo. Hay otra que seguramente platicó de ella el maestro Lermo, quien se dedica a cuestiones de sismicidad y sismología. Y yo voy a abundar sobre todo en este tipo de factor que produce subsidencia, la extracción de algo del subsuelo, particularmente líquidos, y particularmente me refiero a el agua en acuíferos granulares. La que sigue, por favor. Bien, comenzamos con la disolución de calizas. La que sigue, por favor. Esta fotografía sale borrosa. ¿Le puede dar por ahí al proyector para que salga bien, por favor? Como que está mal enfocada. Ándele, muchas gracias. Y bueno, este es uno de los llamados cenotes que hay por allá en el sureste mexicano. Y esto no es otra cosa que una caverna colapsada, ¿sí? Una caverna que se formó de la manera que ya nos platicó el maestro Castillo. Y bueno, pues son muy bonitas de visitar. La que sigue, por favor. La intención de mostrar esta foto era para mostrar unos peces que casi no se ven, y además se puede apreciar, al menos ahí en la computadora, la roca carbonatada acá al fondo, pero bueno, no se pudo ver en esta ocasión. La que sigue, por favor. Son bonitos cuando son como la fotografía pasada, pero cuando ocurren en zonas pobladas, pues ya no son tan bonitos, ¿no? Este es un colapso que tuvo lugar hace 2 años, si no me acuerdo mal, en Guatemala. Fue muy publicitado por la televisión y lo traje aquí como ejemplo, ¿no? De que pues no solamente son atractivos turísticos, sino también son materia para protección civil. La que sigue, por favor. El otro tipo de subsidencia es un hundimiento súbito que se produce por sismicidad asociada a fallas geológicamente activas, ¿sí? Esta persona que vemos aquí pues se despertó viendo que su terreno había descendido al menos unos 3 metros, ¿no? Y descendió esos 3 metros porque ocurrió un sismo que rompió pues todo lo que vemos aquí con este desnivel, pues es la falla que se reactivó. Seguramente ahí se registró un sismo muy grande, pero produjo un hundimiento del terreno. La que sigue, por favor. Igual cuando estos chicos comenzaron la carrera, seguramente no había este desnivel ahí en la pista, ¿no? Son hundimientos súbitos que se generan por la reactivación de fallas geológicas activas. ¿Y qué nos dice que una falla geológica es activa? Bueno, pues su sismicidad asociada, ¿verdad? ¿Sí? La que sigue, por favor. Pero yo les voy a hablar de fallas no tan sexys, como diría el doctor Cabral Cano. Él dice que pues la subsidencia no es un fenómeno sexy como pudiera serlo la sismicidad. La sismicidad ocurre, se caen edificios y todo el mundo se alarma, ¿no? La subsidencia ocurre a lo largo de un periodo de tiempo muy largo, ocurre de manera gradual, genera fallas, tumba casas también, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque eso ocurre en el transcurso de 5, 6, 10, 20 años, ¿sí? No ocurre en los 20 segundos que dura un sismo, pero también los daños asociados, las pérdidas económicas son inmensas.
¿Y cómo se produce esto? Digo, particularmente la subsidencia asociada a la extracción de líquidos y más, con más precisión, la subsidencia asociada a la extracción de agua del subsuelo. Ocurre de la siguiente manera. Todo comienza cuando tenemos un valle aluvial. Me refiero a un valle aluvial, aquel que fue formado por la erosión de las montañas y el desgaste de los agentes del intemperismo, pues dieron lugar a la formación de suelo. Ese suelo se acumuló, formó planicies, las cuales pues forman muy buenos acuíferos cuando son compuestos sobre todo con materiales gruesos, arena, grava. Todo comienza así, con un acuífero en equilibrio, en donde la lluvia de las zonas altas pues escurre hacia los ríos principales del valle. La que no llega a los ríos principales pues se infiltra alimentando el acuífero, y el nivel piezométrico, es decir, el nivel donde el agua tiene la presión atmosférica, pues varía en unos límites muy pequeños, ¿no? Principalmente asociada esa variación a la época de secas y a la época de lluvias, ¿no? Entonces pues todo se mantiene en equilibrio. Pero si le das a la siguiente, llegamos a civilizar el mundo y comenzamos a construir embalses para retener el agua y aprovecharla en la agricultura. Cuando esa agua ya no es suficiente, comenzamos a perforar pozos para extraer agua del subsuelo, y el nivel piezométrico comienza a descender. ¿Y qué produce ese descenso del nivel piezométrico? Bueno, pues produce una pérdida de sustentación hidráulica en los pequeños granos del suelo, ¿sí? Todo el mundo nos hemos metido a una alberca, ¿no? Cuando tenemos el agua hasta el cuello, ese empuje hidrostático hace que aparentemente pesemos menos, nos sentimos ligeritos, ¿no? Yo me siento como de 50 kilos cuando peso como 90. Y así el suelo. Pero si nos quitan si vacían la alberca, pues vamos a sentir que recobramos nuestro peso real. De igual manera, el suelo, las partículas del suelo, sienten eso, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Sienten que pesan más cuando les quitan el agua. Y si sienten que pesan más, pues comienzan a producir, comienzan a generar hundimientos, compactación del material granular. Y esa compactación se manifiesta en zonas de hundimiento, ¿sí? Zonas de hundimiento que son muy grandes por ser un abatimiento piezométrico o un abatimiento del acuífero regional, que pues se da del orden de algunos centímetros por año, y como se da en zonas muy grandes, pues casi nadie lo percibe, ¿sí? Entonces pues así se genera la subsidencia. La que sigue, por favor. Esa subsidencia pues produce una serie de fenómenos y una serie de problemas que los estoy enlistando aquí, al menos los que hemos identificado bien. Por ejemplo, la afectación a las construcciones pues es muy claro, y ya lo comentó el maestro Castillo, que cuando hay hundimientos, si estos hundimientos se producen en zonas habitadas, las casas comienzan a desplomarse, los muros comienzan a fracturarse. Igual, si esa zona pues definitivamente se está extrayendo agua del subsuelo mediante pozos, esos pozos generalmente llegan a lentes más rígidas, lentes de grava, de arena, que pues para fines prácticos es un estrato duro, ¿sí? Si drenamos agua, pues toda esta masa de encima se va a empezar a consolidar por el efecto que ya dije de la pérdida de la sustentación hidráulica, y como el encamisado del pozo es rígido, aparentemente va a emerger, pero no emerge el pozo. Lo que está ocurriendo es de que el nivel del terreno se está yendo para abajo, ¿sí? Y eso produce, por supuesto, esfuerzos de fricción en el encamisado de pozos que pues los rompen. Hay cambios en la pendiente natural del terreno que produce básicamente nuevas zonas de inundación. Hay, por supuesto, una disminución del almacenamiento del acuífero, pues el acuífero
finalmente pierde porosidad. Eso se ilustra en estos pequeños círculos. Inicialmente tiene una porosidad tal que cuando se empieza a consolidar toda la masa del suelo, pues pierde esa porosidad y ya no se recupera. Si mi acuífero almacenaba 1 litro, después de ser consolidado, solamente va a poder almacenar una fracción de ese litro, ya no se recupera. Y por supuesto hay riesgo de infiltración al acuífero, sobre todo por los fracturamientos que voy a hablar más adelante. La que sigue, por favor. Traigo varias fotos de afectación a las construcciones. Esta es en Silao, en Querétaro, y en Querétaro aquí vemos la falla. Son fallas que afectan solamente la masa del terreno, no son fallas geológicas, son fallas que se generan en un periodo de tiempo muy largo y sin sismicidad, ¿sí? La que sigue, por favor. Esta es muy interesante porque pues, nos muestra que aquí el terreno se está cayendo hacia acá, pero esta falla también nos indica que pues, aquí hay como una zona de hundimiento. Más adelante voy a retomar esta fotografía. Y vemos aquí el daño que pueden causar esos fracturamientos, ¿no? Vemos aquí el desnivel en esta marquesina de esta casa. Vemos también que pues, ya fue liberada la casa, porque si no demolían esta parte de acá, la casa completa se iba a caer. La que sigue, por favor. Y no respeta ni a Dios estas fallas, ¿no? Le pegan hasta la casa de Dios. Este es uno de los templos más bonitos, en mi opinión, de allá de Aguascalientes, de los modernos, de los nuevos, el cual fue afectada por uno de estos fracturamientos y tuvo que ser reforzado, y en este momento está siendo intervenido para reestructurarlo. La que sigue, por favor. Lo que les comentaba de los pozos, ¿no? Aquí el pozo no salió, sino que el terreno se consolidó, ¿sí? Son increíbles estas fotografías. Es algo que yo realmente les reconozco a los gringos, ¿no? Ellos documentan todo. La que sigue, por favor. Y documentan también este pozo, ¿no? Estaba el abuelito y después el nieto, años después, se pone ahí para la foto. Y para tener pues un marco de referencia y que esto sea pues muy gráfico, ¿no? El ver cuánto ha emergido aparentemente ese encamisado del pozo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí en México se dan estos casos, pero como el problema es relativamente reciente, digo, estamos hablando de 30 años, en Estados Unidos empezó en los años 40, en Aguascalientes, que es donde se tienen los registros más antiguos de este problema, empezó por ahí de los años 80, pero hay pozos en Aguascalientes que ya aparentemente emergieron hasta cerca de 90 centímetros. Este es un pozo en Querétaro. Que sigue, por favor. Y lo que les decía, el problema no es que los pozos estén aparentemente emergiendo, el problema es que a profundidad el suelo que se está compactando genera esfuerzos de fricción que doblan literalmente los pozos como un popote, ¿sí? Y bueno, pues imagínense las implicaciones que tiene para una ciudad como por ejemplo la de Aguascalientes, que su batería de pozos de un año para otro se vea afectada en su funcionamiento. Bueno, pues nos quedamos sin agua o tenemos que buscarla de otra manera, ¿no? La que sigue, por favor. El daño a la infraestructura urbana, bueno, pues son fotografías clásicas de la ciudad de Aguascalientes, donde vemos cómo afecta a banquetas, parques. Este es un estadio de béisbol. La que sigue, por favor. Pero el riesgo o el peligro mayor lo representan estas fallas que están muy cerquita de algunos ductos que pueden conducir gas, como es este caso, o aguas negras, como es este otro caso, ¿no? Yo creo que aquí son focos rojos para las autoridades que se encargan de una, proteger el medio ambiente, y la otra, proteger la integridad de la ciudadanía, ¿no? La que sigue, por favor. Y sobre los cambios en las pendientes naturales, les decía que producen inundaciones. Este es un canal en Querétaro que a la menor lluvia se estanca el agua. Vemos aquí que hay un límite. Bueno, pues ese límite corresponde con una fractura de ese tipo, precisamente. La que sigue, por favor.
Esta es una fotografía, la de la izquierda, es una fotografía de Aguascalientes donde se ve lo mismo, se inunda la parte baja que está del bloque bajo de la falla. Y bueno, aquí en esta fotografía de la izquierda, este desnivel de 42 centímetros hace que el agua de drenaje ya no fluya. Esta era la dirección original del drenaje, era de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, pues son cambios en el terreno natural que cambian, por supuesto, todos los flujos superficiales, ¿no? La que sigue, por favor. Y, bueno, pues la misma fotografía me permite... Gracias. La misma fotografía me permite, apoyarme en ella para resaltar el peligro que representan este tipo de fracturas, para que agua no tratada, agua sucia, se infiltre al acuífero y contamine el agua que estamos por otro lado mediante los pozos extrayéndolo para consumo humano. En el Valle de Querétaro, hacia el poniente, hay una zona de cultivo que pues se riega con aguas no tratadas, aguas negras, y esta grieta pues nos dice, sin ser especialistas, que por ahí se puede ser un foco rojo para que el acuífero se contamine. Igual la fotografía más grande nos muestra el uso que se le da a los fracturamientos en algunos lugares, y ese uso pues es rellenarlos con lo que ustedes quieran, ¿no? Generando también pues por ahí algunos puntos donde pudiera haber infiltración de lixiviados y contaminar el acuífero. La que sigue, por favor. Bien, hasta aquí vimos cuáles son las causas y los efectos de la subsidencia asociada a la extracción de agua del acuífero en medios granulares, ¿sí? Ahora bien, cuando queremos hacer una zonificación que sirva, pues debe de ser el producto último un mapa que sirva para la toma de decisiones, ¿sí? Para la toma de decisiones en cuanto a planeamiento urbano y también en cuanto a contingencias que se generen con por algún evento relacionado con este tipo de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la afectación de una tubería de gas, ¿sí? Ya vimos que si rompe el encamisado de los pozos, pues una tubería de gas que es horizontal, pues también pudiera ser afectada, ¿no? Entonces, ¿pero qué debemos de considerar para dar un mapa que sirva? Pues debemos de entender bien el problema, ¿sí? Debemos de conocer el origen de la enfermedad y no solamente los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues las fallas que se ven en superficie, ¿sí? La que sigue, por favor. Y en Aguascalientes, afortunadamente por ahí del año 1993, no sé si fue por esa fecha donde el maestro Lermo estuvo trabajando por allá en Aguascalientes e hizo el primer levantamiento de fallas. Desde entonces ese mapa de fallas se ha ido actualizando año con año, y actualmente pues ya se tienen cartografiadas todas las fallas del Valle de Aguascalientes. Y lo valioso de ese estudio que se hizo en el 93-94 fue que las conclusiones se tomaron en cuenta para el código urbano. Entonces a los fraccionadores se les obliga a tomar en cuenta la cartografía y también a hacer algunos estudios si están en alguna zona de fracturamiento, ¿sí? Bueno, pero finalmente el cartografiar las fallas y el hacer geotecnia superficial es solamente dar elementos para tratar de entender los síntomas. Estamos en la piel del acuífero, ¿sí? Entonces, cuando hay una discontinuidad, pues ya la vimos, hay que tomarla en cuenta para el diseño de nuestro fraccionamiento. ¿Qué hacemos en Aguascalientes? Pues lo dejamos como camellón o lo dejamos como parque, un parque largo, siguiendo toda la traza de la falla. La que sigue, por favor. Pero ¿qué pasa cuando no hay discontinuidad? Cuando no, la cartografía no nos reportan esas fallas y no las vemos. Bueno, pues ahí sí están en bronca los fraccionadores, ¿no? Lo que hacen es contratar a un geotecnista, a un geofísico o a un geólogo. La que sigue, por favor. Y lo que el geólogo acostumbra a hacer son perfiles
tomografía de resistividad, y donde hay alguna anomalía, pues la trata de relacionar con esas discontinuidades. Aquí estoy mostrando en esta caricatura pues que no hay una discontinuidad, todo se ve muy homogéneo, ¿no? Nada más las variaciones por los cambios a profundidad del material del subsuelo. Entonces dicen felices los constructores, vamos a construir porque no hay, le dicen allá, el geoeléctrico dice que no hay fallas, vamos a construir. La que sigue, por favor. Pero hay ocasiones en que sale algo como eso, y hay ocasiones en que se relaciona con un fracturamiento. Y bueno, dicen algunas veces los que hacen estos estudios que la baja resistividad se asocia al hueco que produce la falla. ¿Ok? La que sigue, por favor. Pero también dicen, a veces cuando salen anomalías resistivas muy altas, dicen, es que ahora el hueco está relleno con material húmedo, entonces es muy conductor, ¿no? Entonces, pues como que hay una ambigüedad en la interpretación. La que sigue, por favor. Y lo que quiero mostrar aquí es de que el método que se está usando, al menos en Aguascalientes, es muy susceptible a detectar cualquier cambio, cualquier heterogeneidad en la capa superficial del acuífero, ¿sí? Puede ser una fuga de agua, puede ser efectivamente una discontinuidad incipiente, pueden ser infiltraciones, puede ser desecación estacional, o puede ser la señora que todos los días lava la banqueta y avienta el bote de agua, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si queremos dar resultados que sirvan? ¿Sí? La que sigue, por favor. Y además, si tenemos encima a los políticos, ¿no? Dicen que los políticos siempre hacen esas declaraciones, ¿no? El atlas de peligros, el atlas de riesgos será el rector del desarrollo urbano, pero no sueltan la lana, ¿sí? Todo quieren que se hagan con prestadores de servicio social, becarios, y no hay lana, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que dar resultados. La que sigue, por favor. Y les decía, en Aguascalientes se tienen mapeadas todas las fallas. Hay una actualización de estos fracturamientos cada año, pero se publica cada 2 años. Inclusive, pues ya hasta las pueden consultar en el Google Maps. Aquí está la dirección por si lo quieren ver. Se pueden echar un clavado ahí primero en el Google Maps para ubicarlas. Y en el Google Earth pueden hacer acercamientos y es increíble, se ven desde las fotografías que nos presta el Google para visualizaciones de este tipo, se ven las fracturas como cicatrices del terreno. En San Luis Potosí pues ya están cartografiadas, pero allá el municipio todavía no las libera, las tiene guardadas. Aquí sí quiero hacer un alto. Si voy muy lento, dígame cuánto me queda. 1. Ave María. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues que un año mapearon esta, a los 5 años fueron y mapearon la otra, ¿sí? No es que haya crecido, no es que se hayan formado 2, sino que se están mapeando entidades lineales como fallas, pero las fallas pues tienen un ancho de influencia, ¿sí? Y a veces mandan a alguien y mapea una parte, y a veces mandan a otra persona y camina sobre otra parte del ancho de influencia. La que sigue, por favor. Entonces lo que tenemos que hacer es entender el problema, y el problema está, o más bien la solución está en verlo desde un enfoque integral, holístico, que considere la zona donde se manifiestan la enfermedad, que son pues, la zona superficial donde hay fallas, pero también la zona profunda donde está la razón, donde está el origen de la enfermedad. Y al menos en Aguascalientes, en Querétaro, en Irapuato, en Celaya, en San Luis Potosí, allá las fallas superficiales se producen por fallas geológicas inactivas, sepultadas debajo de todo el material granular que conforma el acuífero. La que sigue, por favor. Esas son los escenarios donde se producen fallas. La que sigue, por favor. Y ocurre de la siguiente manera. Dale a la siguiente.
Si le das a la siguiente, si comenzamos a descender el nivel de esa alberca, pues estos resortitos van a tener más peso, ¿no? Si le das a la siguiente, va a llegar un momento en que estos ya no se van a deformar, pero estos sí. Entonces, justamente en esta zona, pues ya hay deformación de extensión y es ahí donde rompe el terreno. La que sigue, por favor. Estos son algunos modelos de elementos finitos que nos dan información sobre la deformación horizontal cuando descendemos el nivel piezométrico. Los tonos rojos son deformaciones de extensión. La que sigue, por favor. Estos son esfuerzos de tensión, ¿sí? Entonces, regresando a lo del mapeo de las fallas, ¿dónde ponemos el GPS? Ahí donde está el triangulito o un poquito más allá. Puede ser en cualquier lugar en un ancho que tiene que ver con la profundidad al piso rocoso y la misma consistencia o características de los rellenos, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Sí? A eso nosotros le hemos llamado zona o ancho de influencia, ¿no? Es un ancho, es un área, o sea, el ancho de la zona afectada por el largo de la grieta, que es lo que estamos tratando de mapear para hacer nuestros mapas de peligro. Lo que sigue, por favor. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, hemos también hecho algunos análisis paramétricos para ver cómo influye la profundidad a la irregularidad en el piso rocoso. En este caso muestro pues manteniendo constante el escalón y variando H, y vemos que el mismo escalón a diferentes profundidades me produce anchos de influencia mayores, ¿sí? La curva más compacta que estoy señalando pues me produce un ancho de influencia como de unos 20 metros, mientras que ahora la que estoy señalando me produciría un ancho de influencia como de 50 metros, ¿sí? Todos esos parámetros los debemos de tomar en cuenta para decir: en este sitio el ancho de influencia es de 10 metros o de 50 metros o de 100 metros, ¿sí? La que sigue, por favor. Igual es una curva es un análisis paramétrico para ver ahora cómo influye el tamaño del escalón manteniendo la misma profundidad. Y ahí lo que vemos es de que el ancho de influencia se mantiene constante, pero la deformación es mayor, es decir, como que cuando el escalón está muy cercano a la superficie es más agresivo, la falla se va a producir rápidamente, de una manera más rápida y con un peralte más alto. La que sigue, por favor. Bien, recapitulando, y me llevo 2 o 3 minutos para concluir. El fenómeno se desarrolla en acuíferos granulares sobreexplotados y el piso rocoso controla la forma de los hundimientos, ya lo vimos, ¿sí? Ahora sí le das la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para dar aproximaciones a un mapa de peligro? La que sigue, por favor. Son imágenes de interferometría de radar de apertura sintética que nos indican los hundimientos en el Valle de México. Esta es tomada de un trabajo de Cabral Cano. Los tonos rojos indican que tiene 400 milímetros por año esta zona. La que sigue, por favor. Si le determinamos o si le sacan el gradiente, pues va a haber zonas donde los hundimientos varían de una manera más rápida conforme a la horizontal, y esas zonas pues son donde se presentan los deformaciones de extensión. La que sigue, por favor. Finalmente, pues se puede hablar de mapas con alto, medio y bajo riesgo de que se generen fracturamientos. Bueno, pero eso es en zonas donde el hundimiento ya está. ¿Qué pasa en zonas donde todavía no hay hundimiento? No podemos tener mapas de este tipo. Bueno, pero para eso trabaja el maestro Lermo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Todavía no llego a las de Lermo. Bueno, esas son de gravimetría. La gravimetría, al menos en sistemas acuíferos granulares, las variaciones de la gravimetría, que es esta curva, representan pues de una manera muy precisa las variaciones del piso rocoso. Si determinamos el gradiente de esa anomalía, vamos a encontrar que ese gradiente se da justamente donde las fracturas se producen, ¿sí? Entonces ya tenemos una herramienta para determinar las zonas donde se pueden producir agrietamientos, aun y cuando la subsidencia todavía no tiene lugar. La que sigue, por favor. Y estos son algunos perfiles donde hay agrietamientos, y vemos que ese gradiente de la anomalía en rojo pues tiene un pico ahí, ¿no? Y pues no nos indica otra cosa que el piso rocoso está variando de una manera muy rápida. La que sigue, por favor.
Este es un mapa con igual el gradiente de la anomalía asociado a una falla en Querétaro, la que sigue por favor. Y además, pues la gravimetría nos sirve para hacer modelos de este tipo, la que sigue por favor, del subsuelo, como este también, ahí está la anomalía gravimétrica, el sistema acuífero, la que sigue, los cuales pues pueden ser sometidos a un modelado para determinar los esfuerzos, la que sigue por favor. Y les decía, el maestro Lermo pues ha propuesto otro método para encontrar también la profundidad del piso rocoso, que tiene que ver con mediciones de microtremors, la que sigue por favor, en donde básicamente determina el periodo fundamental del terreno y asocia un periodo a la probable generación de agrietamientos, ¿sí? La que sigue por favor. Y bueno, si ya tenemos elementos para determinar el piso rocoso, sabemos cómo determinar, hacer un análisis para determinar hundimientos y esfuerzos, pues ya podemos hacer mapas de peligro. La que sigue por favor, este es el de San Luis Potosí, la geología, todos los rellenos. La que sigue por favor, este es el mapa de gradiente de la anomalía, donde vemos que el gradiente se concuerda espacialmente con esta zona de fracturamientos. La que sigue por favor, este es el piso rocoso determinado mediante la modelación de los datos de gravimetría. La que sigue por favor, hicimos una simulación del hundimiento para diferentes escenarios de abatimiento y encontramos algunas zonas críticas donde se pudieran producir en un futuro nuevas zonas de inundación. La que sigue por favor. Y finalmente pues conjugando todo se hace un mapa de peligro por subsidencia, donde está incluida el peligro de que se generen fracturamientos y el peligro de que se generen zonas de inundación. La que sigue por favor. Y ya voy a terminar nada más con la evaluación del riesgo. La que sigue por favor. Y esa es la única, ¿no? Es un campo virgen, ¿sí? Yo los invito a que le entren a este problema. Es un problema que tiene mucha materia para hacer tesis, para hacer investigación. Y por supuesto los invito, si me quieren contactar, yo los recibo encantado allá en Aguascalientes. Ya tuve la oportunidad de trabajar con 2 estudiantes de aquí de la UAP de geofísica y pues fue una muy buena experiencia para mí, creo que para ellos también. Sin más termino y le pido una disculpa por el tiempo. Discúlpeme, no lo medí. Damos paso a las preguntas. Sí, ¿alguna pregunta, no? ¿No hay? La primera pregunta, doctor. ¿Existe un manual o guía para gestión de riesgos? Me imagino que la pregunta tendría que ser completada, ¿no? Un guía para gestión de riesgos relacionados con este tipo de fenómenos, ¿sí? Mira, el año pasado estuvimos trabajando con Senapred para una propuesta para el Atlas de Peligros del Valle de Aguascalientes. Y esta parte nos decían que no hay metodología, ¿sí? El campo es virgen, entonces pues hay que recurrir a la literatura científica que va saliendo. No hay un manual que nos muestre ya de la mano una metodología, como por ejemplo un análisis eólico o un análisis sísmico, o determinar el factor de seguridad de un talud. No lo hay. Pero creo que vamos por muy buenos pasos y pues hay trabajos muy interesantes como el del maestro Lermo, como el del doctor Cabral Cano y lo que estamos haciendo nosotros en la Autónoma.
La siguiente, están solicitando dirección electrónica o teléfono para contactarlo, doctor. Mi correo es jesus.pacheco, con minúsculas, jesus.pacheco @edu.uaa de Universidad Autónoma de Aguascalientes.mx. ¿No hay más preguntas? Una más. ¿Qué herramientas, bibliografía y metodología existen para identificar fallas geológicas superficiales? Mira, herramientas, ciertamente el método de resistividad aplica, ¿sí? Pero aplica solamente cuando las fallas, pues, hasta las puedes ver sin siquiera el método, ¿sí? Para identificar fallas no hay de otra, abre una trinchera para que las veas, ¿sí? Ahora, si lo que quieres es identificar si en algún predio existen las condiciones geológicas para que se produzcan fallas aún sin que éstas se hayan manifestado, bueno, están los dos métodos últimos que mencioné, el de microtremors para determinar el periodo fundamental del terreno que tiene relación con la profundidad al piso rocoso, y el método de gravimetría es un método de exploración que te permite, de exploración geofísica, que te permite también determinar la variación del piso rocoso. Literatura, hay una plataforma que se llama ResearchGate, no sé si la conozcan, ResearchGate. Ahí entren a esa plataforma, échenle un googlazo, pongan ResearchGate Jesús Pacheco, y ahí están varias publicaciones que pudieran servirte como base, al menos para empezar a estudiar un poquito esto. Bien, pues a nombre del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, el maestro Alfonso Esparza Ortiz, el director de Protección Universitaria, ingeniero Octavio Vázquez López, hará entrega de un reconocimiento a la destacada participación al doctor Jesús Pacheco Martínez, así como un presente como muestra de nuestro agradecimiento a su valiosa contribución a este congreso. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, maestro. Cedemos este micrófono al doctor José Luis González Guevara, quien queda con ustedes. Les invitamos cordialmente a tomarnos un cafecito. Yo sé que la jornada ha sido maratónica. Nos falta una conferencia, la del doctor Andrés Panalo, que va a poner el dedo en la llaga con el asunto de la inestabilidad de laderas y a ver si nadie sale ahí herido. Y una pequeña mesa de discusión que la trataremos de hacer más dinámica, y para los dos eventos nos gustaría contar con su asistencia. Tomamos un cafecito, 5 minutos, y pasan a la parte posterior y regresamos a cerrar fuerte aquí con broche de oro. Muchas gracias y nuestro reconocimiento para ustedes también.